Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias porque tu palabra, que es viva y eficaz, también nos señala el camino en el cual debemos andar. Así que, Señor, te rogamos que nos des la inteligencia y la sabiduría para comprender lo que quieres decirnos a través de esta porción. Señor, guíanos a través de tu Santo Espíritu y que pongamos manos a la obra para hacer las cosas que tú quieres, y en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Sin duda este es un capítulo interesante porque empieza con un ay, es un lamento. Es algo que lo está diciendo el Señor a través de la voz del profeta Isaías. Ay de Ariel. Este nombre no es muy común. Ariel significa león de Dios, y es curioso porque es un nombre de hombre, no es un nombre de mujer. Lo que pasa es que Disney le puso a una princesita Ariel, pero en realidad es nombre de hombre y quiere decir león de Dios. Pero es un lamento. Pero después dice, de Ariel, ciudad donde habitó David. Entonces está refiriendo a la ciudad de Jerusalén. Y después usa sarcasmo, porque dice, añadido un año a otro, las fiestas sigan su curso. ¿Cuáles fiestas? Bueno, los judíos tenían o tienen varias fiestas. Sukkot, la fiesta de las enramadas, tienen Rosh Hashanah, el fin de año, así, tienen muchas fiestas. Pascua, Pesach, que de alguna manera van celebrando cada año, que es con la celebración de la salida del pueblo de Israel de Egipto, salida de la esclavitud. Y así, sigan las fiestas, o sea, no pasa nada. Aquí hay una doble moral del pueblo de Israel, porque por un lado hacen fiestas para Dios, y por otro lado viven como se les pega la regalada gana. Es así. Entonces, esto un poquito haciéndolo a nuestro tiempo, se vuelve a repetir. Pensamos que con Dios, con que yo le cumpla en ciertas cosas es suficiente, pero que Dios me da a mí una vida para que yo viva, para que yo la disfrute y para que yo haga lo que me plazca. Pero no es así. Pero algunos piensan que es así y que yo puedo negociar con Dios, que yo puedo agarrar y decirle, mira Dios, yo pequé, pero ¿cómo nos podemos arreglar? ¿No? O sea, no es que voy a cambiar, sino que voy a tratar contigo para que me perdones este pecado, pero para que yo siga pecando. ¿Se da cuenta? Es como, no sé, pienso en un gobierno corrupto que te deja hacer lo que quieras siempre y cuando pagues impuestos. Y ni siquiera el gobierno permite eso, ¿verdad? Pero pensamos que con Dios podemos hacerlo, que podemos negociar nuestra vida de cómo andamos. Por eso dice, sigan las fiestas. Verso 2, mas yo pondré a Ariel en apretura y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, como león de Dios. ¿Sabe? Muchas veces Dios nos aprieta. ¿Pero para qué nos aprieta Dios? Para que volteemos al cielo y digamos, Señor, ayúdame. Para que veamos dentro de nuestro corazón y decimos, no ando correctamente. Y si ando correctamente, como el caso de Job, entonces, ¿qué quieres mostrarme, Señor? ¿Qué quieres que yo deje? Porque Dios quiere que siga creciendo. Las pruebas son para el crecimiento. Cuando a usted le decían prueba trimestral o prueba del semestre, ¿para qué era?
para pasar de curso. Y si no pasaba curso, se quedaba y repetía el curso, ¿cierto o no? Bueno, así es Dios. Dios nos prueba para que crezcamos. Y recuerde, prueba reprobada es prueba repetida. Y Dios quiere que crezcamos en nuestro interior, en nuestro carácter, que no seamos las mismas personas de hoy siquiera. No digo de ayer, de hoy. Porque usted puede ser mejor hoy. Y lo que tiene que hacer para ser mejor es esforzarse. Si, por ejemplo, usted quisiera correr una carrera, digamos, 10 kilómetros, lo primero que tiene que hacer es empezar a correr, ¿cierto o no? Empezar a alimentarse para tener ese vigor y esa fuerza. Pero ¿sabe qué va a pasar? Que usted va a empezar a correr y ya a los 100 metros ya se cansó. Y va a decir, híjole, se me hace que ya no la hago. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Esforzarse. No digo que corra 10 kilómetros, sino que corra 110 metros. O sea, que se esfuerce un poco más. Ya está cansado, ya está cansada, pero un poco más. Y al día siguiente, un poco más. Y al día siguiente, un poco más. Y al día siguiente, un poco más. Y de repente usted va a correr 1 kilómetro. Pero después empiece 1 kilómetro, 100 metros. Y así, y así, y así, y así, hasta que llegue a la meta. ¿Y sabe cuál es nuestra meta como cristianos? Ser como Cristo. Pero si no nos esforzamos a ser como Cristo, ¿cuándo seremos como Cristo? Si no nos esforzamos en nuestro carácter diariamente, ¿cuándo cambiaremos? ¿Sabe? Yo recuerdo que yo le decía a Dios, Señor, cámbiame, yo no quiero ser así. Pero yo no entendía que el que tenía que cambiar era yo. Dios no me iba a cambiar a mí, porque Dios apela a mi voluntad. Además, Dios me manda a cambiar. Dios me manda a amar, Dios me manda a perdonar, Dios me manda a ser la persona que Él quiere que yo sea. Y lo que tengo que hacer yo es poner acción a sus mandamientos. Y entonces, como resultado, vendrán los cambios. Pero Dios nos aprieta con una razón, que volvamos a Dios, que nos acerquemos más o que crezcamos más. Verso 3, porque acamparé contra ti alrededor, te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Es decir, la ciudad de Jerusalén sitiada. Si usted ve la historia de Israel, la ciudad de Jerusalén era sitiada mucho. Lo hicieron los asirios, y este es el caso, cuando los asirios de alguna manera sitiaron, Dios dijo no, los asirios no, y Dios derrotó a los asirios. Y después los babilonios, y después vinieron los demás imperios, y hicieron con Israel lo que quisieron. ¿Sabe? Ciudad sitiada, ¿qué significa un sitio? Bueno, nadie entra, nadie sale, y se te van a acabar los alimentos. Por ejemplo, si sitiaran la ciudad de Puebla, es decir, nadie entra por las carreteras, no hay comercio, entonces el producto interno de la ciudad se empezaría, algunos acapararían agua, alimentos enlatados, etcétera, etcétera, pero en tarde o temprano se iba a acabar. No sé cuánto duraría un sitio a la ciudad de Puebla, ¿1 año? ¿2 años? Y se acabó el alimento, y luego, bueno, esto es lo que iba a pasar con Israel. Sigue diciendo el texto, verso 4, entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Una circunstancia para una persona que está, de alguna manera, sin fuerza, sin alimento, sin sueño, y de alguna manera está perdido. 5. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Así que tú no tienes fuerza y tienes muchos enemigos. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabe? Es como decir, bueno, me dejo, me voy a morir.
Cuando cuando Jeremías habla del sitio de Jerusalén, se comían a sus hijos. Una mujer le decía a la otra: ayer comimos a mi hijo, hoy vamos a comer el tuyo. Imagínense hasta dónde llegaron. Era una cosa terrible. Y si nosotros vemos la historia del mundo, vemos las atrocidades de la guerra. Y ahora, en nuestros días, hay guerras. Y son atroces. ¿Sabe? Ahora con la tecnología que hay, usted puede ver cómo matan a un soldado. Y cómo sale por los aires disparado en partes. ¿Sabe? Las guerras son tristes, son horribles y de alguna manera nos muestran el corazón del hombre. Porque Santiago habló acerca de dónde vienen las guerras y dice: de vuestro corazón, de vuestras codicias. Así que vemos cómo de alguna forma Israel dejó a Dios y Dios los dejó para que experimentaran el mal, para que entonces volviesen a Dios. Y hay veces que solo volvemos a Dios así. ¿Sabe? En propia persona, yo cuando era apretado, es decir, cuando Dios me disciplinaba, yo decía: Señor, ahora sí voy a portarme bien. Señor, ahora sí voy a hacer tu voluntad. Señor, sácame de esta. Y la mayoría de nosotros, cuando está en una enfermedad o cuando está en alguna situación, ¿qué hace? Pedirle a Dios. Porque Dios quiere que volvamos nuestra vista y nuestra vida hacia Él. Verso 6. Porque de Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino, tempestad y llama de fuego consumidor. Imagínate esa visita a ti. Que el Señor te vaya a visitar con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellinos, tempestad, llama de fuego consumidor. ¿Qué harías tú? Pues primero te daría miedo. Diga: no, pues mejor así no me visites, ¿verdad? Yo no quiero vivir así. De alguna manera Dios ya se había manifestado de esta forma al pueblo de Israel y lo hizo con Moisés en el monte Sinaí. Allí había truenos, allí había terremotos, allí había una manifestación poderosa de Dios. Pero ¿sabe qué es el problema del hombre? Que el hombre no quiere eso. No quiere temer a Dios. ¿Sabe que la gente le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Mejor que hable contigo, que no hable con nosotros, porque como habla como trueno, nos da miedo. Y de ahí cesó la voz de Dios y solo hablaba a través de sus profetas. ¿Sabe? No queremos temer, no queremos el sentir ese miedo hacia Dios. Nos gusta más la parte de que Dios es amor, que Dios es perdón, que Dios es paz, que Dios es proveedor, que Dios es guardador, que Dios es protector. Nos gusta más esa parte, pero no nos gusta la parte que Dios es fuego consumidor, que Dios es castigador, que Dios es juez, que no quedará impune el pecado. No nos gusta esa parte. No nos gusta el que pecare, ese morirá. No nos gusta la paga del pecado es muerte. Nos gusta más la parte: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero es parte de la naturaleza de Dios. Y esa parte nos ayuda a nosotros a reflexionar cómo andamos en nuestra relación con Dios. Verso 7. Será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los que la ponen en apretura. ¿Sabe? Como un sueño, como una pesadilla. Imagínese que usted sueña que hay un gran terremoto, que hay una guerra y de repente despierta y es verdad. O sea, no solamente lo sueña, sino que es una verdadera vivencia. Y eso es lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. No solamente sufrirían el asedio, el sitio, sino que lo soñarían.
Y después mire lo que dice el verso 8. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña que come. Y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. ¿Sabe? No sé si usted ha soñado cosas así, ¿no? Que usted hace cosas y dice, ya arreglé todo. Y despierta, no, creo que lo soñé. Tengo que arreglarlo en la realidad. ¿Sabe? Así les iba a pasar. Iban a comer en sueños, iban a beber en sueños, iban a arreglar sus problemas en sueños. Vivirían de sueños. Y lo que querrían es dormir para seguir soñando, que comían, que bebían y que todo estaba bien y que no pasaba nada. Y que al día siguiente, cuando despertaran, que lo que vivían no era la verdad, sino que era solamente una pesadilla. ¿Sabe? La realidad de alguna manera es lo que vivimos y lo que Dios nos permite vivir y no la podemos cambiar. ¿Sabe? A mí me tocó vivir el terremoto en 1985, Ciudad de México. Y inmediatamente yo con un amigo salimos a caminar, a ver los edificios derrumbados. Y de repente se iba uno a dormir, yo tenía 12 años, y esperaba que al día siguiente fuera un sueño, que eso no había pasado. Pero no era así. Y cada vez las cosas empeoraban, y edificios que habían sido fracturados, y con el siguiente terremoto al día siguiente, se cayeron otros edificios, y más muertes, y cosas terribles, ¿no? A veces uno quisiera que la vida fuera un sueño, pero la vida no es un sueño. Y lo que Dios nos permite vivir es con un propósito. ¿Y cuál es el propósito principal? Dios hablarnos a nosotros. Dios quiere comunicarse con cada uno de nosotros. Y Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Y en las circunstancias clamamos a Dios y Dios se manifiesta. Pero ¿qué hacemos con Dios? Después que pasa el problema, nos olvidamos de Él. Pasa la enfermedad y ya no oramos. Mientras estamos enfermos, clamamos, sanamos y nos olvidamos. Tenemos necesidad. Señor, ayúdame en mi necesidad. Termina mi necesidad y Señor, pues muchas gracias, ahí nos vemos hasta la próxima necesidad. ¿Sabe? Dios es un Dios que se adora en las buenas y en las malas. No solamente cuando lo necesitamos clamamos a Él. Así que dice que será como sueño. Dice que como que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado, sediento. Así la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión, es decir, contra Israel. 9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos, y no de vino, tambalead y no de sidra. ¿Sabe? Cuando uno tiene tal necesidad, hambre y sed, se empieza uno a tambalear como si uno estuviera embriagado. Y esto muchas veces porque el pueblo lo que quería era fiesta. Seguid con vuestras fiestas. Así empezó el capítulo. Sigan con sus fiestas. Porque querían estar embriagados. ¿Sabe? La gente de nuestro tiempo, sobre todo los jóvenes, y uno lo puede ver cuando uno vive cerca de antros. Ahí están los muchachos cantando, están celebrando, se están embriagando, pero ¿después qué? ¿Y después qué? Y después ya están planeando la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. ¿Sabe? Muchos de ellos no llegan a terminar sus carreras, muchos de ellos no llegan ni siquiera a vivir, y de alguna manera son truncadas sus carreras y sus vidas por estar así. Y de alguna forma también el pueblo fue truncado precisamente porque se dieron al vino, se dieron a los vicios. Y Dios de alguna manera tuvo que intervenir. Es como un padre. Un padre cuando ve a su hijo que va caminando mal, si no interviene, o se muere o se pierde. Y parece que los padres son malos cuando ponen frenos a sus hijos, pero en realidad están siendo buenos, porque no quieren ver a su hijo perdido. Es bueno ponerle
freno a los hijos. Y los hijos, de alguna manera, odian a los padres en esas circunstancias porque dicen, tú no me quieres, tú esto, tú nada más me regañas, y etcétera, etcétera. Déjame vivir, tú ya disfrutaste tu vida, ahora deja que yo disfrute la mía. ¿Sabe? Después nos agradecerán esos frenos. Quizás en el momento no lo entiendan, pero después verán que es por su propio beneficio. Y es lo que Dios hace con el pueblo de Israel. No deja que se desboquen y que se pierdan totalmente. Verso 10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si se diere al que sabe leer y le dijere, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Entonces, de alguna manera, lo que va a hacer Dios es quitar el entendimiento, para que viendo no vean. Y eso fue lo que pasó con Israel cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Jesús hacía milagros, hacía prodigios, sus palabras eran maravillosas. No había error en su vida, no había pecado. ¿Y sabe qué? Le desecharon. Le desecharon porque a lo mejor no les gustó físicamente. Le desecharon porque se había criado en Nazaret y no en Jerusalén. Le desecharon porque era pobre. Le desecharon porque no había nacido en un palacio. Le desecharon porque no era fariseo, porque no era saduceo, porque no era levita o porque no tenían conocimiento de él. Le desecharon porque no lo quisieron, simple y sencillamente. Y muchas veces nosotros desechamos la palabra de Dios porque no nos gusta lo que dice Dios. Pero Dios dice realmente lo que necesitamos oír. Porque Él habla a nuestro corazón, a nuestra necesidad, a nuestra realidad. Y Él quiere que atendamos a su palabra y que pongamos manos a la obra y que crezcamos en el Espíritu. ¿Sabe? Verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, lo hacen no porque quieren, sino porque deben. Y el Señor Jesucristo utilizó estas palabras también. Como dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabe? Que no nos pase como al pueblo de Israel, que nos conformemos porque ya conocemos de Dios y que hagamos las cosas solo porque las tenemos que hacer, sino que las hagamos de todo corazón y que nos acerquemos a Dios diariamente teniendo una comunión plena con Él. ¿Sabe? Confesando nuestros pecados. Pero ¿sabe para qué confesamos nuestros pecados? No para borrón y cuenta nueva. Los confesamos para no volver a cometerlos. Los confesamos porque estamos conscientes de que nos equivocamos y de que tenemos allí algo que tenemos que cambiar. Señor, ayúdame a no pecar contra ti. Confieso mi pecado con un corazón arrepentido. No para volver a hacerlo otra vez, porque eso es una burla. Ir a Dios con el mismo pecado. Señor, perdóname porque ofendí a mi prójimo. Perdóname porque lo volví a ofender. Perdóname porque lo volví a ofender. Perdóname porque lo volví a ofender. Y va a decir el Señor, y bueno, ¿y a qué horas y cuándo vas a cambiar? Deja de ofender a tu prójimo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, lo cual indica que no voy a volver a cometer ese mismo pecado. No puedo llegar a Dios y decirle, Señor, te ofendí y mañana te voy a volver a ofender, pero hoy te pido perdón por este pecado que hoy hice. ¿No quieres cambiar? ¿No quieres ser limpio? ¿No quieres ser santo? ¿No quieres de alguna manera que Dios obre en ti, que Dios se manifieste a ti? Debemos buscarle con un corazón recto, con un corazón dispuesto, contrito y humillado, el cual Dios no va a desechar.
Así que no nos hallemos siendo adoradores de labios, pero no de corazón. Verso 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Es decir, no van a poder comprender las cosas aunque las vean. Verso 15. Ay de los que esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras que están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? ¿Sabe? Dios nos conoce y Dios nos mira todo el tiempo. Si bien las personas, porque nosotros cuando hacemos algo incorrecto nos escondemos, ¿sí o no? Adán se escondió cuando hizo algo incorrecto. Pero el salmista en el Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si fuera al cielo, allí estás tú. Si fuera a lo más profundo, al abismo, allí estás tú. Así que no podemos escondernos de su presencia. Él nos mira. Verso 16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor: no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la formó: no entendió. ¿Sabe? Es como si tú le dices a Dios lo que tiene que hacer. Y eso es lo que muchas veces hacemos. ¿Sabe qué hacemos con Dios? Le decimos: Dios, sáname. Dios, provéeme. Dios, protégeme. Dios, haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá. Nosotros le estamos dando órdenes a nuestro Creador. Nosotros le estamos diciendo a Dios lo que tiene que hacer. No, el Señor Jesucristo decía: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, Señor, que se haga lo que tú quieras. Así que si enfermo, es tu voluntad. Solo ayúdame en mi enfermedad. Si tengo necesidad, Señor, sé que es tu voluntad, pero ayúdame en mi necesidad. Señor, dependo de ti. Así que, de alguna manera, tenemos que pensar que no podemos ponernos con Dios a decirle lo que tiene que hacer. Porque entonces, ¿quién es Dios? ¿Tú o Él? Yo le ordeno a Dios, yo le digo a Dios lo que tiene que hacer. No, hágase tu voluntad. Señor, yo necesito esto, pero hágase tu voluntad. Verso 17. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? Esto es futuro. Si ustedes ven las noticias ahora, Israel está bombardeando el Líbano y el Líbano está bombardeando a Israel y están bombardeando los de Hezbollah a Israel e Irán está bombardeando a Israel y los enemigos de Israel están bombardeándolo. Yo no digo que Israel haga las cosas bien o las haga mal. Lo que ha hecho Israel es que se ha olvidado de Dios. ¿Cuándo se olvidó Dios de Israel? Nunca. ¿Cuándo Israel se olvidó de Dios? Cuando rechazó a su Mesías, cuando rechazó a Cristo. En aquel tiempo, aquí está hablando futuro, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Esto quiere decir que Dios sanará a estas personas. Esto es en el tiempo que Cristo va a reinar en la iglesia. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel, es decir, en Dios. Y sigue diciendo el texto, verso 20, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido, serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. ¿Sabe? Esto es algo que vemos en la actualidad. La gente se desvela para hacer iniquidad. Pero no solamente eso, sino que dice que los violentos serán acabados, serán quitados.
Vivimos en un país violento. Si usted ve las noticias, muertos aquí, muertos allá, y a veces rompen récords en fin de semana, como si fuera algo grandioso, ¿no? Se rompió récord de asesinados en México. Y vivimos en un país violento. Pero eso se va a acabar cuando el Señor venga en su segunda venida. Pero recuerden que Dios está con nosotros a pesar de todo lo que estamos viviendo. Él sigue presente. Dice el verso 21, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Cosas que suceden ahora. La gente encubre la verdad y busca su propio beneficio. Vivimos en un mundo netamente materialista. La gente quiere obtener las cosas sí o sí, no importando cómo las obtiene. Si tiene que amolar a alguien, no le importa. Él va a obtener lo que quiere. Y vivimos en un tiempo donde el corazón del hombre está así. Aún los médicos comercian con la salud. Vivimos en un tiempo donde se busca lo material, el estatus. ¿Pero qué es el estatus sin Dios? ¿Sabe? Cuando muramos, como dicen, ni los zapatos nos vamos a llevar. Y el Señor Jesucristo dice, haceos tesoros en el cielo, porque este reino terrenal acabará, pero el reino celestial perdurará para siempre, por los siglos de los siglos. Aquí estamos temporalmente. Verso 22. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. Es decir, Dios dice, no ahora en este tiempo. No ahora en este tiempo. Y si bien vemos que Israel, época tras época, está siendo asediado y está siendo sacudido, pero Dios no se ha olvidado de su pueblo. Cómo permanece el pueblo de Israel es un milagro, es un verdadero milagro, y solamente sucede porque Dios está detrás de todo ello. Verso 23, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Esto solo va a suceder hasta que el Señor venga e intervenga en su segunda venida. Y los extraviados, verso 24, de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Es decir, cuando el Señor cambie el corazón completamente del hombre. Ahora vivimos en un proceso de cambio, y somos muy pocos, realmente muy pocos, los que queremos cambiar. Somos muy pocos los que queremos honrar a Dios en espíritu y en verdad. Somos muy pocos los que queremos de alguna manera vivir la vida cristiana como la palabra de Dios dice. ¿Sabes? Somos muy pocos. Pero es un remanente pequeño el que tiene Dios para Él. Él mismo lo dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Dice que ancho es el camino a la perdición y angosto y difícil el camino a la salvación, donde entran pocos. Así que sintámonos bienaventurados por ser de esos pocos que han dejado el mundo para seguir a Cristo. De eso se trata la vida cristiana. Despojarse de aquello que no honra a Dios y adquirir aquello que honra a Dios. Dios quiere que crezcamos en la vida cristiana. Dios quiere que sigamos el camino, y ese camino es Jesús, no la religión. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Vamos a orar para concluir, así que les invito a ponernos en pie. Señor y Padre nuestro, te agradecemos porque eres bueno. Gracias porque tú hablas a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que no seamos de aquellos que te honran de labios para afuera, sino que nuestro corazón esté bien delante de ti. Que no lo endurezcamos, sino que sea un corazón maleable, donde tú obras
y donde tú, Señor, haces tu voluntad. Señor, ayúdanos a aceptar tu voluntad, ayúdanos a vivir la vida cristiana según tu palabra y no según lo que nosotros creemos o queremos. Guíanos a través de tu Santo Espíritu, provea nuestra necesidad, danos la salud que necesitamos y ayúdanos a honrarte en todo tiempo, cualquiera que sea nuestra situación. Bendito sea, Señor. Gracias por mis hermanos, bendícelos, protégelos, suple todo lo necesario según tus riquezas en gloria, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.